Ok, chicos, ahora sí, creo que ya sí me escuchan, ¿cierto, Camila? Sí, ya te escuchamos, Jorge. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco. Esta charla va a tener una dinámica un poco más más conceptual, ¿sí? Sobre una investigación que estuvimos realizando con el tema de autenticidad de documentos y encontramos cosas muy interesantes en el mercado de Medellín, ¿sí? Entonces vamos a mirar cosas bastante sorprendentes. Eh, Espero que les guste. Es una introducción a un modelo que se está tratando de implementar como plataforma para diferentes entidades y les quiero compartir pues estos conceptos, ¿cierto? Entonces vamos a basar la charla en cómo poder hacer autenticidad de documentos, ¿sí? Con blockchain, específicamente con Azure Blockchain Workbench. ¿Sí? Entonces Azure Blockchain Workbench es un producto que está en el marketplace de Azure, el cual se basa en Ethereum para poder hacer toda la gestión de verificación de autenticidad de documentos. Entonces vamos a empezar un poco, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Y partamos de un hecho, y es que en Colombia, ¿sí? Vamos a hablar un poco del mercado local. Hay ustedes ven en las noticias continuamente, ay, que fulanito, presidente de no sé dónde, tenía un diploma falso. Ah, que fulanito, director de no sé qué, diplomas falsos, ¿cierto? Entonces hay una problemática fuerte en todo este tema de la autenticidad, ¿sí? Y más ahora que últimamente estaban hablando de tener una cédula digital, tener una identidad digital. Esto tiene sus cosas, su enredo, ¿cierto? No es como tan fácil solamente llegar y expedir un documento y ya, ¿cierto? Hay que hacer demasiadas cosas al respecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos empezar para llegar a una identidad digital? ¿Sí? Como una identidad digital requiere una gran plataforma, pues podemos empezar con logros corticos como poder verificar cosas, ¿cierto? Transacciones de documentos, de diplomas, de pases, de licencias de conducción, una compra de un artículo de lujo, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo blockchain nos puede permitir llegar a hacer esos primeros logros con el objetivo de poder llegar a tener o poder llegar a soñar con una identidad digital. Correcto. Al final de cada slide voy a abrir como el tema de preguntas porque pues, me parece que más pertinente contestar dos, tres preguntitas por cada slide para para que no queden todas al final porque se pueden perder algunas respuestas o pueden perderse algunas preguntas bien interesantes. Correcto. Entonces, resumiendo, tenemos en el medio bastantes problemas de seguridad en cuanto a los documentos. ¿Listo? ¿Qué problema tenemos? Tenemos falsificación de documentos, ¿sí? Ustedes ven que continuamente en las noticias salen lo que les está diciendo, que a X persona de un cargo público o un cargo privado no tenía las credenciales necesarias o los estudios necesarios o se graduó fraudulentamente, obtuvo su diploma falso, ¿cierto? Entonces yo me fui para el centro, al pasaje de La Bastilla. Los que son de Medellín lo conocerán, ¿sí? Y empecé a hacer una investigación y miren lo que encontré. Imagínense que un diploma de una universidad normal, ¿sí? No como la nacional, la de Antioquia,
ni el CES, ni esas universidades más reconocidas, pero sí una universidad con acreditación de calidad, valía 300.000 pesos. Un diploma de pregrado, de grado. 300.000 pesos con acta de grado, con los sellos originales, con todo. Y a partir de ahí, diplomas de especializaciones de diferentes universidades bastante reconocidas, y va subiendo los precios hasta llegar inclusive, ¿sí?, por una módica suma de casi 20 millones de pesos, un documento legal con sellos del Ministerio de las Universidades de doctorados, ¿sí? Eso se consigue, estamos a media hora allí en el pasaje de la Bastilla, en el centro, ¿cierto? Entonces eso es una realidad, prácticamente podemos conseguir diplomas como si estuviéramos en una vending machine, ¿sí? Pague por lo que quiera y lo obtenga, lo venga en 2 días por él, 3 días, una semana, ¿cierto? Entonces fue bastante complejo, ¿cierto? ¿Y eso por qué se da? Entonces tenemos la falsificación de documentos por doquier. Falsificamos escrituras, falsificamos matrículas de vehículos, falsificamos un SOAT, falsificamos mucha cantidad de documentos, ¿cierto? Y eso se da por parte de la corrupción de los garantes. Hablo garantes, ¿sí?, como una unidad intermedia que en teoría garantiza la autenticidad del documento o la expedición del documento. Llamemos esos garantes la misma universidad, garantes las notarías, garantes la registraduría, garantes cualquier entidad que expida un documento privado o público. Entonces, al yo poder corromper a estos garantes, puedo acceder fácilmente a estos recursos fraudulentos, ¿cierto? Entonces, llegamos a un punto en donde yo voy al pasaje de la Bastilla, como aparece ahí en la caricatura, llego a la esquina, pregunto, ¿sí? Y me hacen un montón de preguntas y me dicen, le vale aproximadamente tanto, y se lo entregamos en 15 días, en una semana, dependiendo de la complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a perder confiabilidad de estos garantes, ¿sí? Ya esa confiabilidad, que en teoría debería de ser del 100%, ya no lo es, ¿sí? Entonces, aparecen escrituras fraudulentas, ya que fulanito es el dueño de esta casa, y no, yo la compré hace 2 años, mire la escritura, no, es que yo también tengo escritura, con sellos originales, todo. Entonces ahí empezamos a ver un gran inconveniente, ¿cierto? Y otra parte es entonces, como hay tanta cantidad de documentos circulando, ¿sí?, la verificación de estos documentos se torna demasiado lenta, casi imposible. Entonces imagínense una convocatoria para una vacante en una entidad del Estado. Se presentan 3.000, 4.000, 5.000 participantes, todos con sus diplomas y todo, ¿sí? Y empezar a verificar cada uno de esos diplomas, empezar a llamar a la universidad, empezar a llamar a esta entidad garante para poder verificar estos documentos. Entonces le mandan las listas, la universidad o el garante va enviando la confirmación de vez en cuando, un día manda un paquetico, al otro día. Entonces eso puede llegar a ser casi que imposible, llegar al punto en donde se cansan tanto de esperar verificaciones que el proceso continúa y no podemos verificar a la gran mayoría de los participantes. En una empresa, usted presenta su hoja de vida, presenta la fotocopia de su diploma, ¿sí? Y muchas veces una universidad se está demorando entre 10, 15 días en contestar ese PQR para verificar la autenticidad de ese diploma. Si el diploma de fulanito, si es por la especialidad que dice. Hemos avanzado mucho, ya hay universidades reconocidas que tienen diplomas virtuales basados en códigos QR, pero los códigos QR también son modificables, y sobre todo que si podemos corromper los garantes, entonces realmente no podríamos, garantizar que ese documento sea
100% auténtico. ¿Sí? Entonces es más o menos el panorama que tenemos hoy en ese tema. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Chicas, chicos. Por mi parte no. Ok. No. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planteamos? Si tenemos ya identificado nuestro problema, ¿sí? Entonces, tenemos que atacar ese problema de raíz, ¿cierto? ¿Cuál era entonces nuestro primer problema? Falsificación, corrupción de garantes y confiabilidad de los garantes. Entonces, nuestra solución sería, hey, venga, entonces, el emisor tiene que ser garantizado, o sea, que la universidad, si es quien dice ser, ¿cierto? Habla que cuando se expida un documento, si lo expida el tercero garante identificado, ¿cierto? Entonces ese emisor le vamos a quitar la responsabilidad de garante y lo vamos a dejar solo como emisor. Entonces las universidades, las entidades del Estado, las entidades privadas son emisores, se transforman en emisores, o sea, emiten el documento, ¿cierto? Pero no tienen que garantizar o no está en ellos la función de garantizar, se la quitamos. ¿Por qué? Porque entonces si yo puedo corromper ese garante, pues de nada me sirve. Entonces yo simplemente garantizo que es él quien dice ser. Y elimino el garante. Para yo poder eliminar el garante, necesito, perdón, un lugar, ¿sí?, donde puedan reposar esos documentos. Y aparte de eso, asegurar que ese lugar donde reposan mis documentos no se vayan a, no, esos documentos no puedan ser modificados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Necesito automatizar los procesos de verificación, ¿sí? Yo garantizo un proceso de verificación, entonces ya, o sea, pero un proceso de verificación automático, no es que alguien llame, verifique una información, no, tiene que ser automático para poder que esos terceros no intervengan o no la tengan fácil al momento de intervenir el proceso, ¿cierto? Y la otra solución es, hey, venga, necesitamos tener documentos inmutables, ¿sí? Poder garantizar que el documento no lo modificaron, o si lo modificaron, no me voy a dar cuenta, ¿sí? O sea, yo tengo un repositorio de documentos, el emisor pone ahí un documento, yo hago un proceso y si alguien me modifica ese documento, yo tengo el proceso para poderme dar cuenta, ¿cierto? Entonces, es una solución que tiene que ver en 4 dimensiones. Garantizar el emisor, eliminar garantes, procesos de verificación automáticos y documentos inmutables. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr eso entonces? Listo. Vamos a plantear una solución técnica, ¿sí? Resulta entonces que la parte de confiabilidad del tercero y la inmutabilidad de los documentos se la vamos a delegar a lo que es blockchain, ¿sí? Entonces dicen, hey, ¿cómo así? Blockchain, pero es que eso no es para monedas digitales, eso no es para especular con Bitcoin. No. Blockchain es un repositorio en el cual los datos son inmutables y un formato de trabajo distribuido. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un nodo, por ese nodo está replicado en los demás nodos. O sea, la información que hay en un nodo la tienen todos los demás nodos de la red. ¿Qué significa eso? Que si yo cambio un dato en un nodo, los algoritmos de conciliación de blockchain se encargan de detectar ese cambio y reemplazarlo por la solución, por el verdadero registro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una red que está distribuida en diferentes lugares y tiene muchos nodos?
que yo necesitaría para que poder hacer fallar el algoritmo de verificación, comprometer la mitad de los nodos más uno para que en la votación de esos nodos se diga, hey, sí, la verdad, la información que hay sí es la que yo alteré. Entonces, imagínense en una red de blockchain pública que tiene más de 5.000, 6.000 nodos, tendría que comprometer 2.501 nodos al mismo tiempo para poder hacer una modificación de un registro, ¿sí? Para que el algoritmo de votación, ¿sí? El que me dice cuál registro es el verdadero, pueda dar por sentado verdadero el registro fraudulento. Entonces ahí tenemos una muy buena garantía de inmutabilidad de los datos, ¿sí? Si yo comprometo un nodo, pues un nodo contra 5.000 o más que pueda llegar a tener una red pública de blockchain, pues no la vamos a tener fácil, ¿cierto? Entonces ahí vamos a realmente a tener dos cosas. Primero, la inmutabilidad del documento, ¿cierto? Porque, claro, si yo lo cambio, pues los algoritmos de blockchain no me van a dejar cambiar el dato así como así, tan fácil. Sobre todo porque los nodos trabajan con certificados digitales bastante fuertes, ¿cierto? Y el otro no, entonces, como tengo esa seguridad en blockchain, ¿sí? De la inmutabilidad y de poder detectar los cambios fraudulentos, entonces me sirve como ese tercero de confianza que me va a permitir la verificación de mi documento, ¿sí? Entonces, basado en eso, vamos a tener el flujo inicial, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a mirar? Lo primero que vamos a tener es, bueno, vamos a conectar el emisor del documento contra y tercero confiable, en este caso blockchain, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, el tercero confiable, sea una universidad, en este caso, el ejemplo está dado en diplomas educativos, pero como les digo, podemos tener cualquier cantidad de documentos, clases de documento. Entonces, ese emisor emite el diploma, ¿sí? El documento. Lo firma digitalmente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si el diploma es virtual, genera el PDF y lo firma con un certificado digital del cual es propietario, con una clave privada. ¿Para qué? Para yo poder saber que ese documento sí fue emitido por el emisor que dice ser, ¿cierto? Entonces vamos a poner el ejemplo, Seiba University expide diplomas por presentación por asistencia al webinar de blockchain, que fue ayer. Entonces, generamos los documentos PDF, firmamos esos documentos con nuestro certificado privado, con nuestra llave privada, y lo enviamos a un almacenamiento, ¿sí? Ese almacenamiento lo vamos a llamar un IPFS o un File System de Internet, ¿sí? Hay muchos, ustedes conocen muchísimos, más que de pronto no los relacionan con el IPFS, ¿sí? Google Drive, OneDrive, SharePoint en la gestión documental, ¿sí? Dropbox, hay muchos IPFS, ¿sí? Entonces, la entidad firma el documento, lo manda a ese IPFS que permite el acceso de este nuevo documento y lo guarda, lo almacena. Pero inmediatamente dispara un flujo automático, un evento. ¿Qué va a pasar con eso? Va a publicar en un evento en donde, en un contrato inteligente de blockchain, o sea, le va a decir, hey, blockchain, vea, acabo de recibir un documento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Él va a coger ese documento, va a firmar o le va a calcular un hash a ese documento y va a calcularle un hash también a la metadata de ese documento, ¿sí? Entonces, con esos dos hash
los vamos a almacenar inmutablemente en blockchain. De modo que cualquier otra verificación que yo necesite, la información específica de cada documento está inmutablemente almacenada en blockchain. Pues cuando yo quiera verificar un diploma, ¿sí? Bueno, se me olvidaba algo. El smart contract entrega un token de autenticidad, ¿sí? ¿A quién? Al usuario. Entonces me llega a mí ese token de autenticidad. Con ese token voy a poder ir a blockchain y consultar mi diploma. Verificar que ahí está a nombre mío. ¿Por qué? Porque toda la metadata del documento está ahí. ¿Sí me hago comprender entonces? ¿Qué va a pasar entonces con eso? Que si alguien modifica el documento original, ¿sí? El proceso de verificación va a decir, entonces este señor, el número 4 que hay en este caso, ¿sí? Va a entregar, entonces se presenta a Ceiba Software y en la hoja de vida pone el token de verificación. Vea, este es mi diploma. Entonces, ¿qué hace el proceso de verificar? ¿Sí? Es un proceso automatizado que podemos exponer y coge ese token. Con ese token va y busca en blockchain, ¿qué información? La información del hash, del contenido y de la metadata. ¿Sí? Y como ahí en esa metadata yo tengo información del origen o de dónde está mi documento, ¿sí? Voy y calculo de nuevo el hash del contenido y el hash de la metadata. ¿Y eso qué pasa? Que eso me tiene que dar igual. Si el documento que el emisor expidió lo cambiaron, ya los hash no coinciden. Al no coincidir los hash, la verificación es nula porque en blockchain yo no puedo cambiar esos datos. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, hey, ese diploma no es verdadero, alguien lo cambió, ese no es el documento. Entonces puedo obtener, primero, verificar que el documento no lo hayan cambiado y si no lo cambiaron, poder ver el original, porque entonces, aparte de eso, si me piden una copia, puedo verificar que la copia sí es una copia real del documento original. Entonces puedo tener varias verificaciones y emitir el evento de verificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una gran plataforma de todos estos flujos y empezar a vender servicios, ¿sí? Servicios, hacer ya monetizar esta plataforma con entidades emisoras. Entonces puedo cobrarle a las entidades emisoras por diploma o por documento guardado o por verificación, ¿cierto? O a las empresas, darles el servicio de verificación a las empresas con un fin muy económico. O sea, hay muchas formas de monetizar este trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo logramos esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? O asistentes, compañeros. Vamos muy bien, George. Gracias. Ok. Pedrinchi, ¿quién más hay? Hay muy poquita gente en esta emisión. ¿Cuántos hay? No, 37 peludos. Ok, listo. Entonces espero que siéntanse libres de interrumpir al final del slide para hacer las preguntas que pueden quedar en el aire. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? En la charla de ayer, los que asistieron de pronto a la charla de ayer, hablamos un poco de la cadena, de una implementación de cadena de bloques que se llama ¿cómo es? Service fue, no, se me olvidó el nombre. Sí. Hyperledger Fabric. ¿Cuál? Hyperledger Fabric. Ah, sí, Hyperledger. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Workbench es una cadena de bloques, una implementación de blockchain, ¿cierto? Que es basada en Ethereum.
Pero resulta que nosotros podemos tener blockchain privadas, ¿sí? Y entonces nuestras blockchain privadas pueden estar desplegadas en nuestros data centers o en la nube y tener muchísimos nodos también, dependiendo de los interesados. Entonces, a nivel de suscripciones y todo, yo puedo hacer que si una empresa me compró mi servicio de autenticación, pues yo pueda de pronto ponerle un nodito a ellos, ¿sí? Blockchain me garantiza la inmutabilidad y la replicación de los datos que hay en los diferentes nodos, ¿sí? De una manera muy natural. O sea, yo después de montarle blockchain, no tengo por qué preocuparme de la replicación de la información en los diferentes nodos de los bloques o mineros que llamamos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, una recuperación de desastre. Entonces yo puedo tener nodos que están en diferentes data centers o en diferentes regiones en nube y puedo con ellos reconstruir toda la historia de los documentos que yo tengo sin perder la información. Entonces, me permite tener una solución bastante robusta, tolerante a fallos y con recuperación de desastres. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso también. Y puedo monetizarla de una manera mucho más lineal. Recordemos que Ethereum es una coin variable, ¿sí? Entonces hay otras coins que son las stable coin, que su valor no cambia significativamente en el tiempo y me permite hacer presupuestos o hacer cobros ya más directos, no fluctuantes tanto en el mercado como las monedas virtuales que hay en este momento, ¿cierto? Entonces nuestro activo puede ser un documento, puede ser un carro, puede ser la escritura de una casa. Yo puedo tener aquí cualquier cantidad de activos para poder verificar esa autenticidad, ¿sí? Entonces podemos empezar a hacer verificaciones de SOAT, verificaciones de matrículas de vehículos, verificaciones de afiliación a EPS, verificaciones de cualquier tipo de documento que lo tengamos, ¿cierto? Montando en esto. Entonces, las posibilidades son gigantes, ¿sí? Son bastante crecimiento en los tipos de identificación, ¿cierto? Entonces, miremos el siguiente paso. Con estos flujos que les acabo de mostrar, que están realmente un poco simplificados, ¿sí? Miren ustedes, chicos, esa tarjetica que hay ahí. Esa tarjetica que hay ahí es muy interesante. Les voy a mostrar aquí algo. Resulta, no sé si ustedes alcanzan a ver este cuadrito. Este cuadrito, ¿cierto? Imagínense que ustedes tienen su tarjeta de débito o tienen su tarjeta. ¿Qué van a almacenar ahí en esa tarjeta? Van a almacenar su token de autenticidad o sus tokens de autenticidad, porque yo puedo tener ahí información de todos mis activos valiosos para poder tenerlos. Resulta que este tipo de tarjetas tienen unos lectores especiales y unos escritores y me permiten encriptar dentro de la tarjeta mi huella digital. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observan, ese cuadrito está estratégicamente ubicado donde normalmente cogemos la tarjeta y tenemos nuestra huella digital del pulgar. Esa huella, mientras tengamos esa huella ahí, este chip va a permitir la lectura de la información. Si nosotros quitamos estos chips, el pulgar, o quitamos el dedo, este chip no entrega información, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener en un lugar encriptado nuestro repositorio de activos verificables para poder entregar. Entonces, podemos empezar a generar gran cantidad de aplicaciones, ¿sí?, basadas en control de estos activos. Entonces, podemos empezar a verificar títulos valor, o sea, mis acciones, mis pagarés, si yo soy una entidad que presta dinero, ¿sí? Puedo trabajar una identidad corporativa digital, ¿sí? Entonces, poderle poner, por ejemplo, a los
portátiles, ¿sí? Que hagan verificación de esta tarjeta al momento de iniciar o acceder a algún tipo de oficina o lugar que yo necesite trabajar con un nivel de seguridad bastante alto. Pasaportes, documentos legales, facilidad en los negocios. Imagínense un exportador o un importador con su carta de crédito del banco preferido dentro de su wallet e ir y poder pagar con esa tarjeta, con esa carta de crédito en el país donde vaya a comprar. La verificación de una carta de crédito se demora aproximadamente 20 días. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo el crédito de 60, 70 millones de pesos de mi banco para ir a China a importar o a ir a Alemania a importar. No hablemos de China porque estamos importando unas vainas raras. Ahora, Alemania a importar cosas y que el proveedor en Alemania me demore 15 días allá esperando con mi mercancía mientras verifica, mientras el banco de acá de Colombia le emite un certificado que le diga, sí, es que este señor fulanito sí tiene el crédito de 70 millones de pesos para pagarle. Entonces son 15, 20 días que está mi mercancía retenida simplemente por no tener un flujo rápido de verificación de activos. Cuando en una verificación de estas podemos estar tardando 1 o 2 horas, entonces yo llego a Alemania, descanso, voy, compro, pago con mi préstamo digital y el señor en 2 horas empieza el proceso de despacho y yo ya me puedo ir para otro país a comprar, ¿cierto? Entonces ya sé que mi mercancía va a llegar en un tiempo muchísimo más rápido, entonces me va a permitir a facilidad de los negocios, ¿cierto? Transferencias entre cuentas bancarias de diferentes países, ¿sí? Entonces yo puedo tener mucha información almacenada biométricamente en una wallet, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos llegar a este grado de madurez poco a poco, verificando documentos, verificando títulos, valores, identificando otro tipo de activos, ¿sí? Entonces vamos a llegar a un punto donde vamos a poder hablar de una identidad digital. Pues ahorita les voy a hablar un poco de ese tema de identidad digital. ¿Con qué herramientas se montó esta plataforma? ¿Cierto? Usamos el IPFS, usamos SharePoint Online, ¿sí? Ahí creamos nuestro repositorio de documentos, registramos los certificados digitales de nuestros emisores, ¿sí? El frontend, así quedó mal escrito, el frontend para los emisores también va a ser SharePoint Online, ¿sí? O sea, los emisores, universidades, van a entrar a un portal de SharePoint Online donde se va a validar su autenticidad con múltiples factores y con los certificados digitales, ¿sí? Todos los flujos de trabajo del frontend los hacemos en SharePoint Online. Pero los orquestadores de los flujos lo vamos a hacer a través de Azure Logic Apps y Azure Functions, ¿sí? O sea que estamos trabajando con una filosofía de serverless para tener un escalamiento a lo que necesitemos, ¿correcto? Y nuestro gestor de smart contracts, ¿sí? O nuestra blockchain, donde vamos a guardar la información de nuestros activos, Azure Blockchain Workbench, ¿correcto? Ok. Tenemos esto acá. Miren esto, entonces. Con Solidity es una herramienta para construir contratos inteligentes o smart contract. Entonces le decimos a Workbench, venga, créeme un contrato y en el cual el contrato va a decir, venga, el identificador del archivo, el lugar, el hash, la metadata, el tipo de contenido, información adicional que yo quiera, ¿sí? La fecha de procesamiento, ¿sí? Y
otra información. Entonces yo puedo poner en este contrato la información que yo quiera almacenar o que sea inmutable, ¿sí? Entonces a través de este contrato, ¿sí? Vamos a hacer esas invocaciones. Entonces cuando yo quiera grabar en un blockchain, en una blockchain, invoco este contrato, ¿sí? Las diferentes tecnologías que implementan cadena de bloques emiten eventos. Entonces yo puedo hacer que mi smart contract se ejecute por un evento en una cola de mensajes o por una llamada a una Azure Function o por una respuesta a un evento en Event Grid, ¿cierto? Entonces la interoperabilidad de esta solución es bastante alta y la expansibilidad de esta solución es bastante alta también, porque basta es simplemente ir agregando. Si yo quiero tener más pasos en mi proceso, pues voy modificando un flujo. Estos flujos, ¿sí? En Workbench los describo a través de un JSON. ¿Sí? ¿Cuáles son los roles? ¿A quiénes son los actores? ¿A quién es el emisor? ¿Quién es el propietario del documento? Entonces yo puedo hacer un flujo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, esta notación es muy similar a la de Windows Workflow Foundation, ¿sí? Entonces baso unos flujos en SharePoint basados en esta herramienta, los exporto en JSON y tengo mi definición de flujos de trabajo, ¿sí? Cuando tenga esa definición del flujo de trabajo, lo que voy a hacer es llamar puras Azure Functions para hacer mis verificaciones. Entonces, miren, ¿qué tenemos acá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para tener un Workbench, necesitamos tener un Azure Active Directory. Ahí vamos a tener los roles y las aplicaciones a la cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, como todo esto está activado desde Azure DevOps, ahí está todo el código fuente, entonces necesitamos un perfil para que se conecte a Azure DevOps y el perfil de mi aplicación, ¿sí? Entonces aquí hago toda la configuración de seguridad, de los roles, de las aplicaciones, qué usuarios van a entrar, los emisores, todo lo hago a través de este directorio activo, ¿cierto? En SharePoint Online, ¿qué tengo? Un repositorio de documentos por cada uno de los emisores o activos que yo quiera controlar. Entonces, este caso, por ejemplo, para Serva University tiene su carpeta y ahí vamos a guardar todos los documentos que Serva University emita. ¿Qué tiene esto entonces? Que cuando alguien guarda o modifica un documento en SharePoint, ¿sí? Por acá lo tengo, yo puedo hacer que una Logic App responda a ese evento de SharePoint Online, imagínense. Entonces tengo una aplicación serverless en Azure amarrada a un evento del IPFS. Entonces cuando esta Logic App se active, porque creo un archivo en el folder del IPFS, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a coger el documento, hago los hashing necesarios en las Azure Function y pongo una cola en un service bus y esa cola está suscrita o está amarrada a mi blockchain y ejecuta el smart contract. Y eso lo lleva a Ethereum y me emiten un token de autenticidad, que es el que yo cojo y le entrego al usuario dueño del activo, ¿cierto? Miren esta Azure Function, es muy simple. ¿Qué va a hacer? Cojo el request, ¿sí? Cojo y genero un SHA-256 y cojo el documento que viene en el request body y le calculo ese hash, le hago un encoding y lo retorno, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, todos los pasos de mi flujo son Azure Function de este estilo. Y yo voy a orquestar ¿con qué? Con Logic App. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, el evento inicial es guardar el archivo en esta carpeta. La Logic App se ejecuta, obtiene la información del archivo, porque miren que yo digo, hey, vea,
¿Cuál es el contenido? Es el tipo de archivo. Los tags que yo tenga, el identificador del archivo, el path del archivo, ¿sí? Entonces yo puedo aquí tener toda mi información de una vez en la Logic App para mandarla a la Azure Function que me calcule los hashing que van a ser almacenados en blockchain. Entonces todo lo voy a hacer a través de Azure Logic Apps y conectores. ¿Sí? Entonces este es el ejemplo de la Azure Function, de la Logic App. ¿Sí? Inés, ¿alguna pregunta, chicos, que de pronto me fui muy rápido y no hayan podido comprender en todos estos flujos? George, te quería hacer una consultica con respecto a esos tokens que son generados, ¿sí, no? Por ejemplo, a hoy yo genero pues voy a la registraduría, me dan una cédula y en caso de yo perderla, tengo el acceso a un duplicado. Ahí con la estrategia que estamos aquí planteando, la idea es que si yo perdiera ese token, ¿qué debo hacer o qué puede hacer esta solución? Bueno, ahí si tú pierdes el token, entonces podríamos tener información para sacar duplicados y emitirte una nueva tarjeta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? El sistema debe estar en capacidades de tener consulta, entonces yo puedo obtener contratos inteligentes, abrir esa posibilidad para usuarios restringidos de poder verificar a través de otro medio, huellas digitales u otra forma, ¿sí? Saber que eres tú y poder de pronto acceder a los registros y obtener tu token de identidad. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en la implementación de identidad digital, porque es que un documento como un diploma, un pasaporte ya es bastante, un título, valor y todo, hay forma de yo poder ver esa trazabilidad, pero ya una identidad y es, ¿sabes? Validarme quién dice ser, tiene precisamente esa complejidad. Entonces yo necesitaría tener a procesos automáticos en bodegas selladas donde están los lectores que le pongan la nueva tarjeta y te la entreguen, ¿cierto? Que nadie tenga intervención. O sea, es un reto bastante fuerte de lograr. Por eso el tema de la identidad digital, de esa cédula electrónica que nos anunciaron hace poco, no es tan simple de llegar a decir, no, ya tenemos una identidad digital. No, ¿qué va a pasar con las alcaldías para poder verificar todo eso? Entonces ahí hay un gran trabajo, ¿cierto? No sé si te respondí bien la pregunta, Peter. Sí, ok. Resulta que les voy a contar entonces el tema de identidad digital. Cuando en 1998 hubo un país escandinavo, ¿sí? Que se llama Estonia. Tuvo el mayor ataque cibernético de la historia. Dañaron todo, absolutamente todo. Ese país quedó en ruina electrónicamente. Entonces, el presidente en esa época le dijo, bueno, aquí no más problemas. Implementaron toda una estrategia, aprovechando que tenían pocos habitantes, de empezar de manejar todo con una identidad digital. Al día de hoy tienen el 99% de todos sus procesos de Estado con identidad digital, con un pasaporte electrónico digital, y hacen validación y pago de impuestos, hacen todo, ¿cierto? Entonces, eso no es un camino, ellos llevan muchos años, ¿sí? Casi 22 años haciendo este recorrido. ¿Qué dijo entonces Estonia? Empezó a implementar firewalls de grado militar en todo su perímetro para el acceso. Tan seguro es Estonia que una de las bases más importantes de la OTAN está allá. Entonces tiene el firewall de Estonia más el firewall de la OTAN, de grado militar. O sea, es un estado de seguridad bastante alto. Pero eso no ha sido gratis, ¿cierto? ¿Qué pasó? Entonces el gobierno empezó a darles
a las personas acceso a la tecnología, a Internet de manera gratuita. ¿Por qué? Porque ese era un impedimento fuerte que tenían para poder implementar una identidad digital. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, en Colombia hay que resolver muchísimos problemas de cobertura para poder llegar a un punto de esos. Entonces, pero podemos ir paso a paso, podemos empezar a ir generando nuestra plataforma con ese objetivo e ir haciendo flujos independientes con verificaciones en blockchain, aprovechando la inmutabilidad y la confianza que me da una cadena de bloques. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta adicional que tengan? ¿Alguna aclaración? Muy confuso, muy explícito. ¿Qué les pareció? Hola Jorge, es que yo tenía una preguntita con respecto a los IPFS. Sí. Cuando uno está usando alguno, cuando lo sube un documento, digamos, importante a estos IPFS, tú mostrabas lo de la parte de la app lógica. ¿Cómo se hace para que cuando se suba la app lógica le asigne una firma para que después la persona la que quiera generar el documento pueda acceder a ella? La Logic App debe tener certificados digitales del IPFS que vamos a conectar. Entonces, de modo que, y la Logic App, que es una herramienta de Azure, tiene aproximadamente 300 conectores para diferentes IPFS. Entonces, ellos hacen un intercambio de credenciales para verificar que sí es el repositorio original e instala algo que llaman los webhooks. Entonces, a través de esos webhooks y un canal asegurado con los intercambios de credenciales, la Logic App puede responder a los eventos que emite ese IPFS. Jorge, tenemos otra pregunta en el chat. Cuéntame. Juan Sebastián Alzate León dice, ¿qué tan fácil es falsificar la firma digital? Bueno, voy a asumir que cuando habla de firma digital está hablando del certificado digital del emisor o del IPFS o del token de seguridad. Resulta que depende de la calidad o de la entidad emisora de los certificados digitales que voy usando, ¿cierto? Entonces yo necesito certificados digitales con un grado de inscripción bastante alto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eso está basado en algoritmos EAES 1024, 2096, 4096, perdón, donde esos EAES todavía no los han roto, ¿cierto? A no ser después de que tengamos una gran capacidad de poder de cómputo que me convierta 1000 años de cómputo ahora de la computadora más grande a 2-3 minutos, como lo ha sido un computador cuántico, ¿cierto? Pero en este momento con la tecnología es difícil romper esos certificados digitales si tenemos uno con inscripción EAES de 4096. Ok, chicos, no sé si hayan más preguntas, entonces les recuerdo poner su apreciación, compartir en redes sociales cómo les pareció la charla con el hashtag SaveAdesFest. Bienvenidas todos sus comentarios y todo. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Jorge, muy bacano. Gracias, chao. Chao. Jorge, muchas gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Chao. Chao.